dios del hierro, que es San Miguel Arcángel o San Jorge, Shango, el del trueno, Santa Bárbara, todos se disfrazaron para sobrevivir. Y entonces la gente por ahí, no sé, los venera sin saber que los venera, pero en todo caso son dioses más cariñosos, hay menos idea del mal, del bien, del pecado, del castigo. Hay como sobre todo te diría en las religiones que vinieron del África, algo que yo celebro mucho y agradezco muchísimo desde mi sufrida infancia católica, que es la reunión del alma con el cuerpo. O sea, que somos un almuerpo, una cuerpalma, esta cosa del alma y el cuerpo divididos, separados, enemigos entre sí, la bella y la bestia, el cuerpo como fuente de culpa y de castigo. Bueno, eso en las religiones africanas no existe. Bueno, eso lo expresaba muy bien Oscar Wilde en una de esas célebres frases para uso de la juventud, que decía: los que hacen una diferencia entre el cuerpo y el alma no tienen ni una cosa ni la otra. Martín Caparrós tiene una reflexión acerca del cristianismo y la muerte. Escribí una grosísima novela que se llama La Historia, que trata sobre todo de la relación de sus protagonistas, toda una cultura que inventé con la muerte, en la medida en que lo más significativo que pasa dentro de esa novela es una especie de gran revuelta popular destinada a conquistar la vida después de la muerte. Es un privilegio que en ciertas culturas solo tenían los gobernantes o lo que fuera. El cristianismo astutamente democratizó esa esperanza, pero en mi civilización todavía no había sido democratizada y por lo tanto hubo grandes revueltas para conquistarlo, y efectivamente lo conquistaron. Es una de las conquistas más fáciles de otorgar porque es muy complicada la comprobación científica de que realmente se ha otorgado esa merced. Hasta ahora no se conocen pruebas irrefutables de que hayamos ganado ese derecho cuando el muchacho Jesús se subió un par de palos de madera. ¿A qué se deberá de que la muerte tenga esa imagen tradicional que va con una capa y una especie de guadaña? ¿Hay imágenes de la muerte que te han llamado especialmente la atención? Bueno, te diría que hay símbolos que se pueden leer de distinta manera. Por ejemplo, Caparrós mencionaba recién la cruz, que es un símbolo para mí tan entrañable porque, bueno... ¿Y por qué tuvo tanto éxito la cruz en América Latina? ¿Fue leída de otra manera? Para los indios depende del lugar, pero te diría que sobre todo por dos motivos. En primer lugar, porque los indígenas americanos se reconocieron en Jesús. Jesús había sido, como ellos, condenado sin pruebas, castigado, asesinado. Pero además, por un segundo motivo, que yo creo que es más importante todavía, y es que en muchas de las religiones nativas de las Américas, la cruz es un símbolo de fecundidad. O sea, es el lugar de encuentro de la lluvia con la tierra. Y entonces se producían equívocos, porque muchas veces, como recuerdo unos documentos del siglo XVIII en Guatemala, de algunos frailes doctrineros que descubrían esto y asombrados y escandalizados de cómo era posible que en realidad los indios adoraban a la cruz de sus ancestros y no a la cruz del Dios nuevo que había llegado a iluminarlos con su única verdad posible. Y lo mismo, también una del siglo XVIII en Guatemala que te puede servir para hablar de estas cosas, y es que algún día se descubrió que los indígenas mayas tenían especial veneración por una virgen, una imagen de la virgen que aplastaba una serpiente con el pie. Y demoraron muchísimo en darse cuenta de que a quien adoraban de verdad era la serpiente, porque la serpiente era una divinidad maya, o sea, es un símbolo maya muy positivo. La serpiente no es mala en la tradición maya. Bueno, lamento comunicarte que la popularidad de la muerte es tan grande que ha llegado también a las historietas. De eso nos habla Carlos Trillo. Oestergel decía siempre que la muerte era uno de los grandes personajes de toda historieta, que él,
Él hacía historietas en serie, bueno, que duraban mucho tiempo. Él decía que cuando los lectores empezaban a dejar de interesarse en alguna de sus historias, él mataba a un personaje importante, lo cual hacía que todos se conmovieran mucho y volvieran inmediatamente a leerlo con más atención. Incluso en un momento él mata a un cowboy muy famoso que hacía, que se llamaba Randall, ¿no? Y como Sherlock Holmes lo tuvo que resucitar a pedido de los lectores porque estaban furiosos, estábamos furiosos los lectores. Randall no se podía morir, ¿no? Se lo hicimos saber y lo resucitó de una manera tonta, como las resurrecciones no son nunca tan buenas como las muertes, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Las resurrecciones no son tan buenas como las muertes. No, yo ahí discrepo porque yo soy devoto de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, y me parece que las historias del Sherlock Holmes resucitado son estupendas. Fue un espléndido escritor Conan Doyle, y ahí se reveló que no siempre los escritores pueden portarse como si fueran dioses impunemente, porque él lo quiso matar y la gente no lo dejó, empezando por su madre, que se puso furiosísima, y entonces no tuvo más remedio que resucitar a su personaje, porque la gente lo obligó a resucitarlo. También la muerte ha tenido momentos espantosos que se ha transformado masivo en momentos de altas tensiones políticas, represiones, dramas, y América Latina ha estado presente con toda su obra denunciando y mostrando esta atrocidad. Claro, porque una cosa es la muerte cuando ocurre al fin de tus días, al fin de los días que, en fin, que te han sido reservados, que te toca vivir. La vida es siempre un ratito, pero cada uno tiene derecho a reivindicar su pequeño espacio en el tiempo, y entonces, bueno, se cumple el ciclo, nacemos, crecemos, morimos. Y otra cosa muy diferente es la muerte cuando ocurre por traición, o sea, cuando corta por la mitad una vida que no está del todo vivida, como ocurre, por ejemplo, con tantos y tantos episodios de la historia de las Américas que han sido bañados en sangre, ¿no? Umberto Eco se ha metido mucho con figuras religiosas y diabólicas. Tiene un texto especialmente interesante sobre el diablo. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. El diablo es sombrío porque sabe a dónde va, y siempre va hacia el sitio del que procede. Eres el diablo, y como el diablo vives en las tinieblas. Si querías convencerme, lo has logrado. Umberto Eco, El nombre de la rosa. Lo primero que atrajo mi atención fue la diversidad de sus pareceres en lo que concierne a los muertos. Los más indoctos entienden que los espíritus de quienes han dejado esta vida se encargan de enterrarlos. Otros, que no se atienen a la letra, declaran que la amonestación de Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos, condena la pomposa vanidad de nuestros ritos funerarios. Jorge Luis Borges, La secta de los 30. La profundidad y la ironía impecable de Jorge Luis Borges, pero te noté que te quedaste pensativo con la frase de Umberto Eco sobre el diablo. Yo también quedé un poco confundido porque este príncipe de las tinieblas tiene ahí un horno donde son llamas rojas, el príncipe de las tinieblas es rojo. ¿Cómo es el diablo de América Latina verdaderamente? Ese es un tema. Yo lo que sé es que la empresa Satan Tours está en quiebra porque ya no tiene clientes. Había turistas que iban esperando ver gente asándose a la parrilla y diablos vendiendo manzanas asadas y mucho olor a azufre y mucha perdición, y lo que encontraron fueron largas colas de gente esperando desde la época de las cavernas hasta los astronautas.
colas larguísimas de gente esperando, y los turistas preguntaban, pero ¿y el infierno dónde está?